El vuelo MH370 desapareció al sur del Océano Índico. A cada hora que pasa, la zona de búsqueda es cada vez mayor. Cuando el vuelo MH370 desapareció el 8 de marzo de 2014, se convirtió en un misterio internacional. Es inaceptable que un avión lleno de pasajeros se esfume. El mundo no puede tolerarlo. ¿Cómo podría desaparecer un avión de última generación con 239 personas a bordo? El MH370 podría ser el Mary Celeste del siglo XXI. No se descarta nada sobre la misteriosa pérdida del avión de pasajeros malayo. Desafió todo lo que sabemos sobre la tecnología de la aviación moderna y mostró fallos preocupantes en la comunicación y la seguridad. Necesitamos pensar de manera diferente para manejar este tipo de situaciones. Hemos reunido a algunos de los mayores expertos del mundo en transporte aéreo para buscar los 10 cabos sueltos que rodean la desaparición del vuelo 370. Ahora que la tecnología ha avanzado tanto con los teléfonos móviles y el GPS, podemos encontrar lo que sea, donde sea. ¿Y en serio hemos perdido un avión? ¿Cambiará este aterrador incidente nuestra manera de viajar por el cielo para siempre? Malasia 370. Conexión perdida. Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, uno de los aeropuertos más grandes y utilizados de Asia. Como muchos otros centros de distribución del mundo, cientos de vuelos despegan desde aquí cada día. 7 de marzo de 2014. Tan solo unas horas antes de su salida programada, 227 pasajeros facturaban su equipaje para el vuelo MH370. Volaría por la noche y aterrizaría en Pekín a las 6:30 de la mañana. Primero, los pasajeros tuvieron que pasar el control de seguridad aeroportuaria. Mientras comprobaban sus documentos y su equipaje, el Boeing 777 era preparado para el despegue. Los 12 miembros de la tripulación del vuelo 370 acudieron a trabajar y se dirigieron hacia el avión. Ellos también pasaron el control de seguridad. Control del personal de vuelo. Lo que hemos aprendido del vuelo MH370 es que hay que hacer algo más con respecto a la propia tripulación del avión. Este vídeo de seguridad muestra al comandante Zahari Ahmed Saad y a su segundo, Farig Abdul Hamid, pasando por un escáner antes de subir al avión. La manera más fácil de pasar por seguridad y dañar a la aviación es a través de la tripulación. Nadie les registra. En muchos países solo se comprueban los antecedentes de los pilotos en el momento de ser contratados por la línea aérea, pero antes de un vuelo simplemente pasan por el escáner. Según parece, el capitán pasa por el arco detector y entonces el oficial de seguridad se le acerca y literalmente le da una palmadita en el pecho y le deja pasar. Ahí tenemos un importante fallo. Si hubiera una manzana podrida entre los pilotos, corres el riesgo de que alguien use algún truco para desaparecer del cielo. Mientras la tripulación se dirigía hacia el avión, los pasajeros pasaron por el control de pasaportes. Control de pasaportes. 2 pasajeros a punto de embarcar en el vuelo 370 viajaban con pasaportes robados que no fueron detectados. El hecho de que no se comprobara de la forma adecuada la identidad de la gente que embarcaba en el avión me preocupa profundamente. Más tarde, fueron identificados como 2 solicitantes de asilo iraníes. Pero ¿cómo consiguieron pasar por el control de pasaportes sin ser detectados? La Interpol tiene una base de datos de más de 40 millones de pasaportes robados o perdidos. Todos los países que colaboran con la Interpol, aproximadamente 160, tienen acceso a la base de datos, pero por desgracia no es obligatorio que tengan que usarla. De hecho, la mayoría de los países, entre ellos Malasia, no la usan normalmente con sus pasajeros. Este fallo podría aumentar la presión para cambiar los protocolos concernientes a los pasaportes.
Creo que a partir de ahora la base de datos de la Interpol se usará con mucha más frecuencia, pero el acceso ha de ser más sencillo. Tras mostrar sus pasaportes como el resto de pasajeros, los que viajarían en el vuelo MH370 pasan por otro control de seguridad. En este, comprueban que no llevan explosivos, armas o materiales peligrosos. Comprueban nuestro equipaje de mano y pasa por escáneres, pero todo indica que hay alguna grieta. Desde el 11S, los escáneres de equipaje y corporales se han vuelto obligatorios en aeropuertos de todo el mundo. Pero el proceso no es tan exhaustivo como pensamos. Nuestro equipaje de mano no siempre recibe la atención necesaria. Cuando nos tiramos una hora en la cola, pensamos que hay mucha seguridad. Pero si nos fijamos en el registro, dura entre 12 y 15 segundos. Hay una persona sentada enfrente de la pantalla del equipo de rayos X y ve una imagen diferente cada 8 segundos. No conozco a nadie que pudiera comprobar qué hay en una maleta en 8 segundos. Tenemos algunos puntos débiles porque hay ciertas funciones fundamentales para las que todavía no contamos con el equipo necesario, como identificar explosivos en el equipaje de mano. Podrías llevar un explosivo que pareciera un trozo de salchichón o de queso. Más de una década después del 11S, los protocolos de seguridad parecen estrictos, pero el mundo de la aviación sigue teniendo puntos débiles, sobre todo en lo referente a la tecnología y su uso. Nos gustaría que la tecnología usada para la seguridad aérea avanzara hasta tal punto en el que el error humano desapareciera del proceso de toma de decisiones, hasta el punto de que no dependiéramos de la decisión de una sola persona que realiza cacheos o registra el equipaje de la bodega o el de mano. Detectar cualquier amenaza de seguridad antes de que llegue el avión es la manera más eficaz de garantizar la seguridad. Se están desarrollando nuevas tecnologías aplicadas en la identificación de pasajeros y su equipaje, así como su estado mental y el de la tripulación. Se están probando innovadores métodos de detección en aeropuertos de todo el mundo. Muchos de ellos se basan en la ciencia biométrica o el reconocimiento facial 3D, y se han diseñado nuevos sistemas para evitar que cualquier sustancia peligrosa o explosiva llegue al avión. Se podría mejorar la tecnología para el control del equipaje de mano que se sube al avión, de manera que un sofisticado algoritmo dentro de una máquina de rayos X pudiera detectar la presencia de un dispositivo explosivo y contenerlo automáticamente. No hay ninguna prueba que relacione a la tripulación con la desaparición del avión, pero surgen preguntas sobre la necesidad de evaluarla de forma regular. Existen nuevas técnicas que se centran en indicadores fisiológicos y psicológicos. El sistema verifica tu identidad por el movimiento de ojos, pero también puede determinar si estás borracho, si tienes un problema o si estás nervioso. Es necesario comprobar que por lo menos el piloto, el copiloto y el sobrecargo no hayan sido coaccionados antes de entrar en la cabina del avión. Al analizar la conducta, el nerviosismo o la sudoración, indicaría que esa persona podría estar tramando algo. Pero gran parte de esta tecnología está aún en desarrollo, y para las autoridades aeroportuarias del mundo es cuestión de si los gastos compensan el riesgo. Es necesario compartir esta tecnología. Lo que tenemos que hacer es llevar estos avances tecnológicos de los países desarrollados a los que están en vías de desarrollo. Tras pasar los controles de seguridad, el despegue del MH370 es aprobado a las 0:40 de la noche. El Boeing 777 abandonó la pista del aeropuerto de Kuala Lumpur por última vez. En su ruta hacia Pekín, el MH370 cruzaría el espacio aéreo del vecino Vietnam. Un vuelo tiene que cumplir ciertos protocolos al pasar del control de tráfico aéreo de un país al siguiente. Al abandonar la primera zona, el piloto recibirá la información de la frecuencia de radio para la siguiente. Entonces llamará e informará a la siguiente zona de dónde se encuentra y de que está a punto de entrar en esa zona. Pero durante una transferencia puede producirse un silencio de algunos segundos. En el mundo de la aviación, esto se conoce como fallo radio. El control de tráfico aéreo malayo dio instrucciones al MH370 para sobrevolar la siguiente zona, Vietnam.
tenían que llamar a Ciudad Ho Chi Minh y que les asignaran una frecuencia de radio para hacerlo. Pero hasta donde sabemos, esa llamada nunca se realizó. Lo que nos lleva al siguiente cabo suelto. Las últimas palabras del vuelo que resonarían en el aire. Buenas noches, Malasia 370. Tras una hora de viaje, el MH370 se disponía a pasar del espacio aéreo malayo al vietnamita. El control de tráfico aéreo malayo avisó a los pilotos de que contactaran con Vietnam y luego finalizó la transmisión. Debería haber sido un proceso mediante el cual le dieran las buenas noches al control de tráfico aéreo malayo para un momento después darle los buenos días a Vietnam. Les dieron las instrucciones y las recibieron. Buenas noches, Malasia 370. Y se hizo el silencio. Esta transferencia de tráfico aéreo incompleto es el siguiente cabo suelto. Control de tráfico aéreo. Al suspender la comunicación por radio, el control del tráfico aéreo depende del radar. Pero que ocurra algo así no es algo fuera de lo común. Puedes estar en medio de una conversación sobre el siguiente giro de la navegación o algo así, y que se te olvide contactar. Esas cosas pasan, obviamente no debería ser así, pero pasan. Pero el llamado agujero negro entre los diferentes controles de tráfico aéreo internacional es la oportunidad perfecta para aquellos que tengan malas intenciones. Si planeas la desaparición de un avión, podrías empezar por ahí. Tienes unos 5 minutos de cortesía antes de que se lleve a cabo una investigación seria. Y lo que es más preocupante, 2 minutos después de las últimas palabras del MH370, el transpondedor, el dispositivo del avión que permite rastrearlo por radar, dejó de funcionar. Con 20.000 vuelos simultáneos en el aire, los transpondedores son la principal herramienta para que el control de tráfico aéreo pueda localizarlos. Un transpondedor es un dispositivo del avión que es pasivo. Pero en cuanto recibe ciertas ondas de un radar en tierra, se despierta. El radar transmite una pregunta que básicamente significa ¿quién eres? Y entonces responde con un mensaje digital que dice: soy yo, estoy aquí. Dependiendo de la complejidad del sistema, puede aportar más información sobre el avión, su altitud y su posición. Cuando sobrevoló el mar de China, se hizo el silencio en la radio y no apareció ningún mensaje del transpondedor en las pantallas. El control del tráfico aéreo vietnamita esperaba la llegada del avión a su espacio aéreo según lo previsto. Pero de la 1:21 en adelante, no pudieron ver ni oír al MH370. Que un avión desaparezca de las pantallas de los radares y no establezca ninguna comunicación es algo que al control de tráfico aéreo le cuesta mucho sobrellevar. A ciegas, sin el transpondedor, control de tráfico no sabía que el 777 había abandonado su rumbo. Se dirigía al oeste, totalmente en dirección contraria. El porcentaje de aviones desaparecidos es muy bajo. Pero ha ocurrido antes, con devastadoras consecuencias, como en el 11S, cuando los secuestradores se hicieron con el control. Lo primero que hicieron fue silenciar el avión, apagaron el transpondedor e interrumpieron las transmisiones por radio. Nadie sabía dónde estaban esos aviones. Esa tragedia provocó un cambio global en el protocolo. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, uno de los pasos que dieron fue contactar con los servicios de seguridad. Si sobrevolara el espacio aéreo londinense, por muchos cambios de frecuencia que se produzcan en poco tiempo, si te saltas uno y no pasa nada más, en 20 minutos tendría 2 cazas en las alas. Se necesitaría urgentemente realizar otro cambio drástico en el sistema de control de tráfico aéreo.
Puede que sea el momento de reemplazar las transferencias humanas por un sistema automatizado. Creo que las transferencias automáticas serían beneficiosas, pero con la automatización se introduce un riesgo potencial. Es como lanzar una moneda entre la certidumbre que nos da la tecnología y el mayor control que aporta el factor humano sobre la percepción, a pesar de su falibilidad. Pero el transpondedor no es el único sistema que mantiene a los aviones en contacto con el suelo. Hay otro, el ACARS, un sistema de comunicación aire-tierra. Los aviones pueden enviar datos automáticamente sobre su estado a sus fabricantes. Por ejemplo, sobre el rendimiento del motor, el consumo de combustible y puede que incluso sobre la velocidad del avión. Pero lo relevante es que en el vuelo MH370 este sistema de mensajería por satélite dejó de transmitir al mismo tiempo que el avión se desvió de su ruta y el transpondedor dejó de funcionar. Es durante esos 10 o 15 minutos, como mucho, cuando necesitamos entender qué pasó exactamente en la cabina. El hecho de que tanto el transpondedor como el ACARS dejaran de funcionar plantea una pregunta clave. Si el transpondedor quedó inoperativo, ¿cómo sucedió? Parece que en algún momento el ACARS fue inutilizado. Podría haber sido una desactivación intencionada o debido a un fallo muy específico del sistema. La persona mejor posicionada para inhabilitar el sistema es el piloto. Si el piloto necesitara apagar el transpondedor, le resultaría bastante fácil. Está situado en la consola central y simplemente se apaga con un interruptor. En el caso de que quisiera apagar el ACARS, tendría que venir aquí arriba y manipular los disyuntores que lo controlan, y dejaría de funcionar. Existen razones legítimas por las que un piloto podría apagar el transpondedor. Una vez tuve que apagar el transpondedor en pleno vuelo. En mi caso se debió a un fallo eléctrico. No se me ocurre ninguna situación en la que apagara el transpondedor sin contarle a control de tráfico aéreo lo que iba a hacer. Ya fuera accidental o deliberado, ¿deberían tener los pilotos la opción de apagarlo sin consentimiento de tierra? Tenemos que reconocer que el comandante de un avión tiene y debe tener control total sobre el avión. Eso incluye la posibilidad de apagar todos los sistemas eléctricos, aparte de los absolutamente necesarios para controlar el vuelo. Por ejemplo, en caso de que se produjera un incendio. La idea de que pudieran invalidar tus decisiones desde tierra me parece aterradora. ¿Cómo iban a tomar desde tierra las decisiones que tomamos en el aire? Alcanzar un equilibrio entre la autonomía de los pilotos y la importancia de un seguimiento preciso sigue siendo un desafío. Pero la mano humana no es la única causa posible del fallo de los sistemas de seguimiento. Un error mecánico podría apagar con facilidad los sistemas eléctricos. Quizás eso explicaría por qué el vuelo no podía ser localizado y la tripulación no hizo una llamada de emergencia. Fallo mecánico. El Boeing 777 lleva volando 20 años y tiene uno de los mejores historiales de seguridad entre los aviones comerciales. Los 777 son aviones muy seguros. Hay más de 1000 en activo y su tasa de accidentes es especialmente baja. Pero también han sufrido fallos mecánicos. En 2008, la congelación del combustible provocó que un 777 realizara un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Heathrow, Londres. Pero lo más probable que hubiera ocurrido en el vuelo MH370 sería un incendio en la cabina, como el del 667 de Egypt Air. Un cortocircuito en el sistema eléctrico prendió la línea de oxígeno de la cabina. 30 segundos después, las llamas habían quemado un agujero del tamaño de una maleta en el fuselaje. Si la culpa hubiera sido de un fallo mecánico, podría explicar por qué el MH370 giró inesperadamente hacia el oeste. Ante cualquier indicio de humo, fuego o algo parecido, lo primero que haces es aterrizar lo antes posible.
Si hubiera ocurrido algo parecido durante el vuelo 370, eso explicaría el giro, por orden, vuelo, navegación y comunicación. No me sorprende que no consiguieran mandar un mensaje de emergencia, porque si se hubiera producido un incendio en la cabina, habrían tenido 20 o 30 segundos, y eso no es mucho tiempo. Pero no hicieron ningún intento de aterrizar. El MH370 volaba en dirección contraria, hacia el mar. Aunque el transpondedor y la radio hubieran sido inhabilitados, todavía funcionaba una vía de comunicación, las señales o pulsos de la antena del satélite. Los pulsos son una respuesta automática del avión que dicen, sí, sigo aquí. Las señales siguieron transmitiéndose 6 horas después de que el avión se hubiera desviado de su rumbo. Este hecho sería vital en la búsqueda del vuelo MH370. Aunque en sí mismas, esas señales no aportan ningún dato de dónde podría estar el avión, gracias a ellas, sabemos que el avión voló cierto número de horas antes de perder el contacto. Por eso sabemos que el avión voló hacia los 40 grados de latitud, cuyos fuertes vientos hacen que sea una de las zonas más inhóspitas del sur del Océano Índico. Pero ¿quién estaba al mando? ¿El hombre o la máquina? Si el comandante hubiera dejado de controlar el avión, el piloto automático normalmente hubiera tomado el control hasta aterrizarlo en su destino, salvo que se hubiera quedado sin combustible o hubiera pasado alguna otra cosa. Como un avión fantasma, ¿habría llevado el piloto automático al MH370 hasta su último paradero? El mundo entero se preguntaba dónde habría ido a parar. El MH370 había abandonado su ruta y volaba hacia la inmensidad del Océano Índico. Un misterio que dejó al descubierto los cabos sueltos de la seguridad de la aviación. En tierra, el mundo se acababa de enterar de que un avión había desaparecido. En Pekín, familiares y amigos de los pasajeros habían ido a recibir al MH370. Pero nunca llegó. Malaysia Airlines ha confirmado que el vuelo MH370 perdió contacto con el control de tráfico aéreo a las 2:40 de la mañana. Con un nivel peligrosamente bajo de combustible a las 8:11 de la mañana, hora local, el avión envió su última señal automática por satélite o pulso. Más de 7 horas desde que el transpondedor fuera desactivado y 6 horas desde que el control del tráfico aéreo malayo hubiera oído por última vez la voz del piloto. Que se pierda la posición de un avión durante un periodo de tiempo tan prolongado es algo único. Seguimiento desde tierra. Es increíble. Ahora que la tecnología ha avanzado tanto con los teléfonos móviles y el GPS, podemos encontrar lo que sea, donde sea. ¿Y en serio hemos perdido un avión con toda esa gente a bordo? ¿Y cómo se encuentra un avión perdido? El primer método es buscándolo desde tierra usando un radar. Otro cabo suelto es nuestra dependencia de tecnologías con limitaciones. El radar existe desde la Segunda Guerra Mundial. Depende de una estación terrestre cercana y llega a unos 300 kilómetros de la costa. El MH370 desapareció de los radares del control de tráfico aéreo cuando su transpondedor fue desactivado, llevando menos de 1 hora de vuelo y 2 minutos después de que el copiloto hubiera dado las buenas noches. El ejército, que usa un radar primario que no necesita un transpondedor, seguía siendo capaz de rastrear el avión. Pero tras 90 minutos, también lo perdieron de vista. El radar primario tiene sus limitaciones. Tiene un alcance aproximado de 190 kilómetros para localizar el avión. Así que es bastante limitado. Los radares del ejército malayo detectaron un objeto no identificado que más tarde asumirían era el MH370, en un punto al sur de Phuket. Los registros de los radares también confirmaban que el avión giró hacia el oeste.
El problema fue la falta de estaciones terrestres que abarcaran varios cientos de kilómetros desde la costa. En realidad, no cubrimos gran parte del mar donde parecía que se había dirigido el avión. Así que ¿vio alguien cómo el avión desaparecía del radar? Y de ser así, ¿quién? Rastreo por satélite. Hay más de 1000 satélites en órbita alrededor de la Tierra. Ejércitos y empresas se han gastado billones en tecnología para satélites. Un satélite de observación puede enfocar objetos de tan solo medio metro de largo a cientos de kilómetros de distancia. ¿Entonces habrían detectado el avión desaparecido? La gran mayoría de los satélites de observación orbitan cerca de la Tierra, solo a unos cientos de kilómetros de altitud, y se mueven muy rápido. Así que hacer una foto desde un satélite de algo que está en la superficie de la Tierra es como ir conduciendo por la calle e intentar, con unos prismáticos, leer los números de los portales al pasar. Países como China, Rusia y Estados Unidos se mostraban reticentes a compartir los datos de sus satélites, ya que podrían revelar su capacidad militar. Vigilancia militar. Una pregunta interesante es en qué fase de la búsqueda se usaron estas capacidades militares para intentar solucionar el problema. Si sus satélites estuvieran ocupados buscando el MH370, podría significar que no estarían disponibles para encargarse de otras actividades de alta prioridad, como controlar a Corea del Norte y otros enemigos potenciales. Malasia pidió a otros países que compartieran datos de radares y satélites que pudieran ser útiles. El ejército estadounidense tiene algunos satélites dedicados a detectar misiles. Pero esos satélites funcionan con firmas térmicas. Un avión en pleno vuelo no genera una firma térmica. Si se hubiera producido una gran explosión, probablemente estos satélites la hubieran detectado. Pero los altos cargos estadounidenses dijeron que esos sistemas no habían descubierto nada que hubiera podido tratarse de una gran explosión. Lo cual nos lleva al misterio de qué podría haber pasado. Puede que el ejército estuviera más implicado de lo que sabemos en realidad. Pero el tema de la seguridad nacional siempre dejará huecos en la información que se transfiere. Protocolo internacional. Con pocos datos con los que seguir, los malayos necesitaban desesperadamente información y cooperación de sus países vecinos y de la comunidad internacional. En los primeros momentos de la investigación, teníamos un montón de información, a veces contradictoria, y la zona de búsqueda cambiaba mucho, lo cual hizo que perdiéramos bastante tiempo. La búsqueda desde tierra se vio entorpecida por la falta de información. No hubo un diálogo eficiente entre países y autoridades de aviación, lo cual dificultó el hacerse una idea global de lo que ocurría. Había una crisis tras otra y tras otra, pero no se gestionaban. Las informaciones que recibimos en las primeras fases sobre la posición del avión deberían haber sido filtradas a un nivel muchísimo más alto, a una autoridad mayor. Una empresa de satélites británicos, Inmarsat, desveló una información sobre las señales que el avión enviaba por satélite, pero fue ignorada, hasta que quizá fue demasiado tarde. Al perder este avión, lo que hemos descubierto es que los diferentes países no se coordinaron bien y perdieron mucho tiempo. Existen protocolos a seguir en caso de desastres internacionales, pero las circunstancias de la desaparición del MH370 eran únicas. Para organizar un dispositivo de búsqueda en aguas internacionales, la nación afectada puede acogerse a la Carta Internacional El Espacio y los Grandes Desastres para recibir la ayuda de países como Estados Unidos y China. Los miembros dedicarían uno o más de sus satélites a recopilar imágenes de la zona especificada y proporcionárselas al país que se hubiera acogido a la carta. Sin embargo, en la carta no se estipula exactamente en qué forma llegará esa ayuda o asistencia. Depende de los países que tienen que realizar el trabajo preliminar. Probablemente se puede hacer más a la hora de cooperar entre diferentes organizaciones y países que tengan distintas capacidades, especialmente en la observación y comunicación por satélite.
Los protocolos están ahí, pero los países implicados necesitan encontrar la manera de comunicarse de forma más rápida y eficiente. Parece que el misterio sin resolver del MH370 podría conseguir que algunos países se pusieran de acuerdo para dar una respuesta estandarizada. Y puede que evolucionara un organismo verdaderamente global, cosa que hace falta. Mientras el mundo entero buscaba el MH370 en el mar de China Meridional, en Londres, los técnicos de Inmarsat decidieron intentar localizar el avión partiendo de los datos de las señales por satélite o pulsos. El sistema seguía emitiendo pulsos de manera automática. Desde la estación terrestre se enviaban señales que básicamente preguntaban al avión, ¿estás ahí? Y el avión respondía, sí, estoy aquí. Eso ocurría aproximadamente cada hora, según una frecuencia de tiempo programada con antelación. Pero las señales que envía un avión no se usan para localizarlo. A pesar de la falta de información, el equipo de Londres aceptó el desafío. Los programadores usaron las 8 señales que el avión envió para averiguar su posible ruta aérea. Su análisis aisló 2 posibles recorridos que podría haber realizado el avión. Uno se dirigía hacia el norte, entre Tailandia y Kazajistán, y el otro hacia el sur, entre Indonesia y el sur del Océano Índico. Usamos las diferencias en la velocidad a la que la señal fue enviada desde el avión al punto fijo del satélite en el espacio. Eso se llama el efecto Doppler. Imaginaos el silbato de un tren que se oye más alto al irse acercando y luego más bajo al alejarse. Lo que hicimos fue buscar esas señales y decidir si el avión estaba siguiendo una ruta en particular. El equipo fue un paso más allá y diseñó complejos algoritmos para analizar datos antiguos de otros 777 de Malaysia Airlines que hubieran volado hacia Pekín. Al hacerlo, fueron capaces de averiguar la ruta que probablemente hubiera seguido el avión, la del sur. Eso les permitió llegar a una suposición bastante probable de dónde podría haber ido el avión. Entonces, probaron su teoría con otros 6 aviones que volaban ese mismo día y funcionaba. Luego, al aplicar el modelo al caso del MH370, pudieron demostrar de forma bastante convincente que probablemente hubiera seguido la ruta sur. La zona de búsqueda se había reducido a una franja de 160 kilómetros en el Océano Índico al oeste de Perth. El primer ministro malayo comunicó la noticia. De acuerdo con estos nuevos datos, el vuelo MH370 habría desaparecido en el sur del Océano Índico. Cuando los investigadores averiguaron el lugar más probable en el que se habría estrellado el avión, se organizó una operación internacional de búsqueda y rescate. Hay una incertidumbre sobre lo que pasó y no podemos consentirlo. Necesitamos saber qué ocurrió para poder evitarlo en el futuro. Pero todavía quedaba por encontrar una prueba crucial: el registrador de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina, las cajas negras. Esas 2 unidades deberían sobrevivir a un impacto considerable y también a una inmersión en el mar. Si los investigadores pudieran encontrar las cajas negras, podría tratarse del cabo suelto más complicado de todos. Con el paso de las semanas sin obtener ninguna respuesta de lo ocurrido con el MH370, la desesperación y la ira de los familiares iba en aumento. Finalmente, los investigadores pudieron aislar una zona en la que el avión podría haberse hundido. Cubría 254.000 kilómetros cuadrados, en el corazón del sur del Océano Índico. Pero todavía quedaba una parte crucial del avión por encontrar. Otro cabo suelto: la caja negra del vuelo. Cuando identificamos los restos de un avión, buscamos las cajas negras, los dispositivos de grabación. La pregunta es, ¿qué pueden contarnos? La caja negra. Una caja negra se divide en 2 partes y ambas están situadas en la parte trasera del avión. La grabadora de la cabina graba las voces y el sonido mediante 4 micrófonos repartidos por la cubierta.
El registrador de datos del vuelo recopila información de diferentes sensores repartidos por el avión. Un Boeing 777 tendría hasta 1500 parámetros diferentes. Registraría la velocidad, la altitud, la despresurización de la cabina, una gran variedad de parámetros. Las cajas negras tienen una baliza submarina que se activa al entrar en contacto con agua salada. Emite un pulso, una pequeña señal regular que nos va a indicar su posición. Para localizarla, hay que encontrar esa señal, que no tiene mucho alcance, solo unos cuantos kilómetros. El MH370 ha mostrado un punto débil en el diseño de la caja negra. Lo malo es que puede ser muy difícil encontrarla, sobre todo si el avión se estrella en el mar, que es una de las cosas que hemos visto con el MH370. Hoy en día la baliza submarina tiene una batería que dura 30 días, aunque se están llevando a cabo cambios para que dure 90 días, pero se avanza lentamente. Otro fallo vital de la caja negra es que incluso aunque sea descubierta, la grabadora no revelaría lo ocurrido en la cabina cuando el avión cambió de rumbo. Una desventaja del sistema de grabación es que tiene una duración de 2 horas, y eso es insuficiente. Podríamos perdernos lo que ocurrió, y eso supondría un problema, porque va escribiendo sobre esos datos. El tiempo pasaba, y la búsqueda del MH370 continuaba. Se había convertido en la mayor búsqueda aeromarítima multinacional de la historia, en la que participaban 26 países. Creo que un comandante de la Marina australiana hizo el mejor comentario cuando alguien le preguntó si era como buscar una aguja en un pajar. Dijo, todavía estamos buscando el pajar, por no decir la aguja. Mientras la esperanza se desvanecía, 4 largas semanas después de la desaparición del MH370, unos barcos chinos y australianos detectaron unas señales que podrían proceder de la caja negra. Equipos británicos, australianos y estadounidenses están usando dispositivos de escucha y sonar para detectar los pulsos de la caja negra. La búsqueda se intensificó 1.600 kilómetros al noroeste de Perth, pero encontrar y recuperar la caja negra del montañoso fondo marino sería el más difícil todavía. El tiempo corre en su contra. Han pasado 28 días desde la desaparición del avión y las baterías de la caja negra solo duran 30. Incluso aunque encontraran la caja negra, nunca revelaría los detalles de lo que ocurrió exactamente durante el vuelo MH370. Este caso podría cambiar la mentalidad de la industria para que se incluyeran más datos a lo largo de un mayor periodo de tiempo en las cajas negras. La trágica pérdida de 239 personas ha mostrado las limitaciones de la tecnología usada en la aviación. En un mundo en el que podemos usar teléfonos móviles con más capacidad de almacenamiento que una caja negra, ¿habrá llegado el momento de aplicar esa tecnología a la aviación? El futuro. Creo que una prioridad a corto plazo sería hallar una solución para transmitir datos en tiempo real desde un avión en pleno vuelo a los sistemas en tierra. De hecho, esa tecnología no es tan lejana, y algunas innovaciones podrían acelerarse como resultado del vuelo MH370. En la Universidad Cranfield, uno de los mejores investigadores aeroespaciales está desarrollando un sistema de información revolucionario. Transmisión en cadena que enviaría datos en tiempo real desde un avión. En lugar de enviar datos constantemente desde el avión, esperamos a que éste se encuentre en una situación fuera de lo común, por ejemplo, en medio de un accidente. Y entonces decidimos empezar a transmitir información, altitud, velocidad, balanceo, cabeceo y otros parámetros para intentar comprender si está ocurriendo algo inusual. Con este tipo de transmisión se enviaría información vital en tiempo real al fabricante, facilitando la localización de un avión si ocurriera algo como en el caso del MH370. Pero podrían pasar años hasta que fuera certificado y adaptado a la aviación comercial. Además, ya existe una tecnología a disposición de las aerolíneas que quieran instalarla que les permite recibir información en directo sobre el rendimiento. Los motores más nuevos de empresas como Rolls-Royce y General Electric tienen la capacidad de enviar datos sobre su rendimiento de forma automática a sus fabricantes. Se desconoce si el MH370 contaba con esta opción. Si el envío de información automático hubiera estado activado, podría haber ayudado a reducir la zona de búsqueda de dónde podría haber acabado el avión.
¿Podrían los aviones del futuro que envían datos en tiempo real ir un paso más allá al usar un piloto virtual que eliminara la posibilidad de cualquier error humano? La Universidad de Tokio está desarrollando un sistema de control de vuelo inteligente usando la inteligencia artificial. La principal causa de los accidentes aéreos es el factor humano, el error humano. Tenemos que desarrollar un sistema totalmente automatizado sin piloto de operaciones. Cuando el piloto no pueda controlar por completo el avión, por ejemplo, por falta de oxígeno o por un acto de terrorismo, la estación de tierra podría controlar un avión averiado o fuera de control para aterrizarlo de forma segura. Mientras los científicos buscan respuestas, otras soluciones podrían encontrarse en el desarrollo de una tecnología que respondiera a la demanda de los pasajeros de estar tan conectados en el cielo como en tierra. La hiperconectividad en el cielo está a punto de hacerse realidad con Global Express. Estamos en proceso de lanzar 3 satélites orbitales geoestacionarios que girarían alrededor de la Tierra a 38.000 kilómetros y proporcionarían cobertura a todo el planeta. Eso revolucionaría el transporte aéreo y el mundo de las comunicaciones tal y como lo conocemos. Es el beneficio de poder usar tu propio dispositivo en un avión, ya sea un portátil, una tablet o un móvil, y poder conectarlo a un punto de acceso inalámbrico que estaría instalado en el avión. Así podríamos ver la tele, conectarnos a Internet a la misma velocidad que lo hacemos en tierra. Creo que todo el asunto del vuelo MH370 está sirviendo para descubrir que vivimos en un mundo en el que la comodidad de los pasajeros, los sistemas de entretenimiento o el apetito comercial han sido colocados por delante de la seguridad de los propios pasajeros. Aunque la hiperconectividad y la transmisión de datos en tiempo real podrían solucionar algunos huecos tecnológicos actuales, los científicos ya se han adelantado. La 6ª generación de satélites no estará lista hasta la década de 2020, pero ya la estamos planificando. En la cabina, los servicios de seguridad y las comunicaciones de los pilotos con tierra, así como el seguimiento del avión, pasarían al siguiente nivel. Mientras el mundo sigue la tragedia del MH370, los investigadores tienen que encontrar los restos del avión y recuperar los datos de las cajas negras para responder algunas preguntas clave. Pero puede que nunca encuentren todas las respuestas. Lo que hemos aprendido es que esta no es solo la historia de un avión desaparecido, también es la historia de los cabos sueltos de la tecnología de la aviación y la comunicación. Los pasajeros necesitan recibir una garantía de que su seguridad es la mayor prioridad, tanto en el aeropuerto como en el entorno aéreo. Sin los pasajeros, no habría industria que proteger. La tecnología aeronáutica, por muy sofisticada que sea, sigue siendo falible ante actos de malicia o errores. Lo que tenemos que hacer es descubrir lo que ha sucedido y aprender las lecciones necesarias para evitar que esto vuelva a pasar. Los cabos sueltos han permitido que lo que debería haber sido un vuelo rutinario se convierta en uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. Al final, todo se resume en saber cuál sería el coste de aplicar las nuevas tecnologías y todas estas mejoras. Y también quién estaría preparado para afrontar esos gastos, si los gobiernos, las aerolíneas o los pasajeros.